de la asignatura Instrumentación y Control. En ella ya ustedes tienen el material ubicado de lo que es el primer corte. Está lo más preciso posible para que no se distraigan o no les aburra. ¿Okay? Está comprendido en lo que es la parte de introducción a los sistemas de control. Eso sería lo que conforma nuestra primera unidad. En ese contenido yo les ubiqué material referente a lo que son los bloques de lazo o los bucles de control. ¿Por qué? Porque en los sistemas de control se trabajan con una especie de bucles o lazos, ¿verdad? Donde se colocan la información que se quiere procesar en el sistema como tal. Y de ellos existen diversos tipos de control. También se los estructuré de la manera más básica y amigable para que lo vayan visualizando. Esa parte tienen una actividad de una infografía. Otro de los temas que ustedes tienen allí es lo referente a los fundamentos de la medición. Y de esos fundamentos tienen un cuestionario. Dicho cuestionario, pues ya les comentaré, está en base al material ubicado en el aula virtual, o sea, no van a tener que irse a un material externo. Si aún no lo han realizado, pues les comento, no se tienen que ir a un material externo para buscar la información. Ok, analizando acá, en la parte de lo que ustedes tienen con la actividad de la infografía, si todavía no la han realizado, una infografía es distinto a un mapa mental o un mapa conceptual. Digamos que tienen ustedes más libertad de colocar contenido. ¿Por qué? Porque no se hace con un orden específico, sino se le asignan los temas o el tema para dicha infografía y de allí ustedes se encargan de investigar la parte de definiciones, características particulares, lo que se les pida, lo complementan con imágenes, ¿okay? Que sean alusivas a dicho contenido. ¿Cómo van a estructurar esa infografía? Hoy en día pues existen aplicaciones que ya les da como la plantilla o el formato, lo pueden hacer, o si alguien quiere hacerlo a su criterio personal en PowerPoint, en Word y luego lo pasan a PDF, eso también es válido. Si lo hacen por ejemplo en Canva, que les muestra ya plantillas, pues ustedes van organizando la información de los temas que se les haya pedido para esa actividad. Mientras más contenido referente esté, mejor, ¿ok? Porque eso es lo que se quiere, mostrar información. Ustedes no les toca memorizarse ahí absolutamente nada de lo que se está pidiendo para la infografía. Así que lo ideal es que se destaquen en cuanto al contenido. Fíjense, ¿qué es lo que tienen que trabajar allí? Los tipos de control. En el aula virtual yo les coloqué, digamos, un breve bosquejo de eso. Y aquí pues se los pido en la infografía. El tipo de control, todo o nada. El otro que es el proporcional, que también lo llegan a llamar simplemente P. El proporcional más integral, que lo llaman PI. Y el proporcional integral derivativo, que es el PID. Ellos tienen un circuito, una configuración diferente cada uno. Entonces cuando ustedes hacen la infografía, pues incorporen la definición, características de cada uno, la imagen que es, si consiguen algún ejemplo, un caso práctico para cada uno de ellos, todo eso es importante que lo coloquen. En cuanto al diseño, color, si usan plantillas como tal, pues ya ahí escogen, sea en Canva o en otra aplicación que lo deseen hacer, lo escogen. Si lo hacen a criterio personal de ustedes, pues la idea es que no quede en blanco y negro, sino que sea llamativa al lector y que la información esté organizada de la mejor manera posible. Si cada tipo de control lleva una fórmula, por ejemplo, ella deben ustedes colocarla en esa infografía para saber al momento de que alguien quiere diseñar un tipo de control, pues sepa que lleva una ecuación característica, que lleva una expresión donde tengan que hacerlo. Entonces, digamos, esa es la orientación con respecto a la infografía. Ahorita paso al otro tema. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta, duda, inquietud con esa infografía? A ver, Ronnie, No, profe, por Raymond. los momentos no, ya anteriormente en otro semestre no había tocado hacer, o por lo menos a mí me tocó hacer infografías y ya entiendo Ya cómo es sabes, exacto, ya este tuviste proceso. la experiencia, ya sabes cómo es.
Ok, perfecto. Sí, de igual manera me parece muy bien su explicación y cómo debemos organizar dicha infografía. Sí, porque es que a veces se me enredan, la hacen es como un tipo mapa conceptual mental y más bien eso sí son más estrictos cuando un profesor los coloca porque algunos llevan un orden, mientras que en la infografía no, en la infografía ustedes tienen libertad en esa parte de buscar la información, de ubicarle imágenes, todo lo que tenga. Ok, Ronnie me dice que no tiene duda. Ok, voy a pasar entonces, a ver, Aguirre, ¿tiene alguna duda, pregunta con respecto a la infografía? Ok. Ahora vamos a chequear lo referente a la otra unidad. Y siempre identifiquen ustedes sus actividades con nombre y apellido. Eso sí es fundamental, que no se les vaya a olvidar. Ok, el otro tema es fundamentos de la medición. En fundamentos de la medición yo les coloqué acá un documento, ¿verdad? Y se les está pidiendo un cuestionario. De ahí, o sea, como les digo, ahorita no he revisado quién ya hizo el cuestionario, pero si de los que están acá conectados, si ya hicieron el cuestionario, pues ya verán que en las preguntas le puede salir verdadero o falso, puede salir preguntas de opción múltiple o selección, puede salir completación. Para el caso de las que son de completación, simplemente cuando sea en este cuestionario o que vengan en los otros dos cortes, mis cuestionarios, cuando les aparece preguntas de completación, siempre va a ser una sola palabra la respuesta. Que la colocó en mayúscula o en minúscula, no es necesario esa parte, ¿ok? Porque resulta que yo lo configuro de que si el estudiante responde todo en mayúscula es válido, si lo responde todo en minúscula es válido. Donde sí tienen que estar atentos en caso que ustedes en mi asignatura les aparezcan un cuestionario, las preguntas de completación, que es la misma respuesta corta, los acentos ortográficos sí influyen. Si la respuesta lleva un acento y no lo colocan, puede que esté configurado a que pierda la nota de la pregunta o la mitad de la nota. Ajá. Ajá, Raymond, ¿me ibas a hacer alguna pregunta en esa parte? Sí, profe, Dígame. qué bueno que nos explique porque hace poco realicé un cuestionario así en matemáticas y tuve respuestas casi que acertadas con la profesora, simplemente que le cambiaba que si una letra más o una palabra más y es como tipo, bueno, o sea, si es lo mismo, se supone que es válido, pero ajá, las reglas son las reglas. Pero qué Ajá. bueno que nos esté aclarando que sus respuestas son solamente una palabra. En esto sí, por eso te digo, fíjate, en el caso de los cuestionarios influye mucho en el docente cómo lo configure. ¿Por qué? Y siempre, o sea, yo hago la acotación, te hablo de mis aulas virtuales. Yo cuando coloco respuesta corta es para que sea una sola palabra, porque imagínate que yo te diga, por ejemplo, acá en este señales, que te diga, son magnitudes físicas que varían en él, y ahí lo que te va a pedir es que simplemente coloques la palabra tiempo, porque voy de acuerdo a la idea que está mostrando el material. Pero si la persona coloca el tiempo, el sistema de una vez lo va a colocar como incorrecto. O empieza tiempo y que contiene información sobre determinado fenómeno. Todo eso va a estar incorrecto. Entonces, para el caso de mi materia, como les digo, cuando aparezcan las de respuesta corta es una sola palabra. No todos los profesores lo hacen de esa forma y entonces eso lo que genera pues es que compliquen a los estudiantes porque por lo menos ustedes piensan distinto a mi persona, de repente uno le coloca una sola palabra, otro le va dando detalles y esos cuestionarios por lo general están configurados de que cuando uno los está elaborando ya quedan con las respuestas registradas. Entonces el sistema lo que hace es cotejar lo que el estudiante marca o lo que el estudiante coloca con la respuesta que es la verdadera. Entonces, por eso, para yo evitar complicaciones de perjudicarlos, para el caso de la respuesta corta va una sola palabra. Siempre va a ser así en mis evaluaciones, bien sea en esta o en las que sigan en cortes posteriores y que tengan cuestionario. Lo de verdadero y falso, tienen que estar ustedes pendientes siempre en las evaluaciones, leer bien lo que se les está pidiendo.
Mi cuestionario está elaborado en base a este material que tienen en pantalla. No está, digamos, extraído de que tengan que irse a buscar en internet información, no. Está en base a lo del aula virtual. Allí no tienen otro caso. Obvio, si alguien ingresa por simplemente curiosidad y no ha revisado el material, porque no es memorizárselo. Ustedes creo que ya si han tenido experiencia en las aulas virtuales, ustedes se darán cuenta que usted, si es un PDF, lo puede descargar, puede tenerlo abierto al momento que esté haciendo la evaluación. De repente abren dos pestañas en el computador, y en una tienen la evaluación, en el otro se van guiando. Lo que tienen que estar atentos es con la parte del tiempo, ¿ok? Los intentos que se le permitan. Voy a regresar acá un poco a la parte del aula virtual. Eso lo van a ver ustedes en los cuestionarios, cómo esté configurado por el docente al momento en que ustedes le dan clic en dicha actividad. ¿Por qué? Porque también allí varía de un profesor a otro. Puede existir que el tiempo que les coloquen, ustedes lo consideren como que no está acorde para dicha actividad. Puede ocurrir que se lo coloquen un solo intento, que eso es más cruel todavía, porque si a uno le ocurre alguna cosa, o el tiempo, o falla electricidad, falla internet, pues pierde automáticamente la nota. En este cuestionario, ya les muestro acá, o mejor dicho, cualquier cuestionario que el profesor suela colocar, él le debe mostrar a ustedes las condiciones en las que lo realizaron. ¿Dónde lo van a ver? Esta parte es instrucciones que el docente coloca. Cuando dice es hora de colocarte a prueba, todo eso sí. Pero lo que está allí debajo de donde dice vista previa al cuestionario, allí se le está especificando cuántas oportunidades se le están dando para responder ese cuestionario. En este caso yo le doy 3 oportunidades. ¿Cuánto es el tiempo en cada una de esas oportunidades? Fíjese que les dice 15 minutos, pero le estoy dando 15 minutos por cada oportunidad. O sea que en total estaría teniendo chance de 45 minutos, si hablo de los 3 intentos. Cada intento para acá es independiente del otro. Y les doy la mejor opción para ustedes, para beneficiarlos, donde dice calificación más alta. Les aclaro eso. Con este cuestionario, ¿cómo está configurado? Les doy 3 oportunidades, 15 minutos cada una, y se quedan con la nota más alta. O sea que si en la primera ingresaron, sacaron 10, ok, quieren volver a intentarlo, sacaron 15, y una tercera opción, quieren volver a hacer, sacaron 19, se quedarían con el 19. ¿Ok? Para este de mi materia. Para el caso, por lo menos lo que Raymond me está diciendo en la parte de matemática, allí, como dice, no le coincidieron unas respuestas que él considera que están bien, y lo otro tendrías que haber visto aquí que le puso el profesor o profesora, porque a veces les colocan aquí que dice la calificación más baja, que no le veo ningún sentido a eso. Otros le colocan aquí que dice promedio de calificaciones, y está esta opción que es la calificación más alta. Si le hablan de promedio de calificaciones, si usted hace 2 intentos, el sistema va a sumar esas 2 notas y las va a dividir entre 2, y esa es la que le va a quedar. ¿Okay? Mientras que así como yo lo estoy colocando, ustedes no tienen nada que perder. Allí simplemente, ¿qué es lo que se está haciendo? Le estoy dando oportunidad. Si usted sacó en la primera 18 y no quiere intentarlo más, ya queda a criterio de ustedes. Pero yo le estoy dando la opción que se quede con la nota más alta. Entonces eso es importante para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Incluso en materias que me tocan prácticas, yo les digo aquí en las instrucciones, tengan a la mano calculadora, lápiz, papel, borrador. Entonces ya el estudiante, si lee las instrucciones, pues entonces va a estar pendiente, ¿verdad?, de que al momento en que cuando ingrese es porque le van a salir ejercicio. Entonces cosas así. Entonces Raymond y los demás que están conectados, atentos con eso. O sea, se los digo en general por si acaso no se los han aclarado, y a veces muchos docentes pues ni se conectan para orientarlos con eso.
Y cuando no, pues son los estudiantes, pues fíjense, apenas están 3 conectados y creo que la sección tiene como que son más de 20. Entonces deben estar atentos con esa parte, ¿ok? Para que... Y siempre aquí la fecha, que es lo otro. El momento en que cierra la actividad. Observen que en la parte de arriba dice cuándo abrió y también aparece el cierre. Esa fecha de cierre la configura el docente, ¿ok? Varía. O sea, de repente yo les coloco a ustedes ahí que cierra el 26, que a las 23:59 otro profesor le colocó no que cierra el 26, pero es a las 3:00. Recuerden que ahí está la plataforma por hora militar. Eso no es automático, el docente decide a qué horas la cierra, pero se rige por hora militar para que no se vayan a confundir. Por eso allí dice 23:59, implica que sería a las 11:59 de la noche del día sábado. Entonces, todo eso, chicos, atentos siempre con la parte de las evaluaciones, o sea, en especial los cuestionarios. Ok, vamos a mostrar aquí, antes que se nos acabe el tiempo, la parte de la guía. Y en esto lo que les insisto, no es que se van a memorizar las cosas, no, porque ahí no les estoy pidiendo nada de eso, simplemente revisar, estar claros con esa parte. Ok, para la unidad 2 que ustedes tienen allí, ¿verdad? En ese material enfocamos lo que es la parte de las señales que tenemos. Vamos a ver si se comparte. Ajá. Dice señales y campos de medida. ¿Qué son las señales? Pues van a ser magnitudes físicas que ellas van a variar en el tiempo, o sea que no se mantienen fijas, y que contienen información de determinado fenómeno. Estas señales pueden ser analógicas cuando estamos hablando de continuas. Allí quizás algo tenga que ver con lo que ustedes hayan visto por allí en matemáticas, formas de onda. Entonces, una señal analógica es aquella que es continua. O sea que cuando usted va a trazar, por decir la gráfica, una sinusoidal, ¿verdad? Usted no levanta la mano, sino usted va continuamente haciendo el dibujo. Eso es un modelo de una señal analógica. Pero también están las señales digitales. Digitales son discretas. Ellas sí, esa es como decir, en el 1 va una barrita, la otra barrita va en el 2, por eso es que se habla de discretas, no son continuas como tal. Digitales quizás ustedes la han visto también como tren de pulsos, hablan de ceros y unos, entonces ya aquí es distinta la analógica que es continua a la digital que es discreta. ¿Qué características van a tener estas señales? Pues van a tener una amplitud, es decir, el máximo valor que puede alcanzar esa señal. Van a tener frecuencia, que van a ser los ciclos por unidad de tiempo. La fase, que va a ser la posición de la onda, pero teniendo un punto de referencia. Y la forma, que es lo que les mencionaba, que es o sea, cómo se va a comportar esa señal en función del tiempo, cómo va a ir variando. Esas son las características principales. ¿A qué hace referencia aquí con campo de medida? Pues van a ser todo el rango de valores que un instrumento puede medir con precisión, ¿okay? O sea que va a tener un límite superior y un límite inferior. No va a pasarse de ese valor porque ya está restringido a dónde es que él va a poder hacer la medición. En la parte, digamos, de la instrumentación, pues siempre es, digamos, de cuidados tener esas características para el caso de los instrumentos. Entonces, ¿qué tenemos también? Que presentan lo que es el rango. ¿Qué se va a denominar rango? El rango va a ser la diferencia, es decir, la resta entre el valor máximo y el valor mínimo que puede medir el instrumento. Eso es lo que se le va a denominar rango. Sensibilidad va a ser la relación entre lo que me muestre la salida del instrumento con respecto a la entrada. O sea, qué tan sensible cambió o no cambió la medida que se tenga. La linealidad es el grado en que la relación entre la entrada y la salida, si es lineal o no. Lineal hace referencia, por ejemplo, cuando ustedes tienen una recta, ella va cambiando en cierta proporción, ¿okay? La parte de exactitud es la cercanía de la medida al valor real.
Dime, Rima. Profe, un pequeño detalle. Por ejemplo, en el cuestionario usted pone cercanía de la medida al valor y ajá, la respuesta es real si es completación. Mi pregunta es que algunos profesores tiran esa concha de mango. Ajá, dime. ¿El punto al final de la oración vale o no? No, no. ¿Solamente colocamos real o ponemos? No, ahí el punto no lo coloco yo. O sea, si fuese el ejemplo que tú estás diciendo, la respuesta sería simplemente real. Otra forma de allí es que, por ejemplo, te salga la característica cercanía de la medida al valor real se denomina. Entonces usted tendría que colocar la respuesta exactitud. Así sería la estructura. Ok, Ajá. gracias por No, no, por eso te digo, eso es lo importante, que cuando se conecte y podemos, digamos, en vivo y directo aclararles esa parte. Ajá, fíjense, la otra era la precisión. Precisión es cómo se va a reproducir las medidas. Entonces, todas estas características pues están en las partes de los instrumentos y son importantes. Más si alguien se llega a destacar o le gusta la parte de control, pues tiene que tener muy en cuenta todo lo que la información que se requiere saber acerca de los instrumentos de medición. En las características estáticas y dinámicas de los instrumentos tenemos las estáticas. Se observa es cuando la variable se mantiene constante en el tiempo. ¿Qué está ahí? Error, que es la resta entre el valor medido y el valor real. Eso es lo que se va a calcular como el error. Histéresis, ellas aparecen, quizás de otra parte ya lo hayan visto, que es como una curvita ascendente y una descendente, y esta lo que me va a mostrar es la diferencia entre los valores indicados para un mismo valor de entrada, o sea, cómo se va comportando, cómo va a ir cambiando. La resolución es lo más pequeñito de la variable de entrada que pueda detectar el instrumento, o sea, la menor lectura que dé el instrumento es lo que se va a denominar como la resolución. Y en cuanto a las características dinámicas, dinámica habla de cambios, los cambios en la variable o en las medidas del instrumento. Aquí las características dinámicas, nosotros lo que tenemos es el tiempo de respuesta, es lo que va a tardar el instrumento en alcanzar un porcentaje específico del valor después de que se le ha hecho cambio en la entrada al sistema. A ver cuánto tiempo él va a tardar en dar la respuesta. Sobre impulso es un exceso de la salida sobre el valor final. O sea, tenía un valor final y sobre impulso es que todavía supera ese valor después que usted le haya hecho un cambio en la entrada al sistema. Tiempo de establecimiento es lo que va a tardar en estabilizarse o llegar a un rango específico, ¿verdad?, del valor final. Ok, estamos ahí con las características estáticas y dinámicas. Después, ¿qué les incorporé yo a ustedes en ese material? La parte de transmisión y recepción de datos. Esto cubre lo que es la transmisión, pues el proceso de enviar la información que se tenga desde un punto hacia otro. ¿Qué influye? Hablamos de señales analógicas y de digitales. Las analógicas se van a transmitir directamente, pero ellas son susceptibles al ruido, o sea que cuando haya ruido o interferencia, eso les va a perjudicar la señal. Como cuando ustedes tienen un celular cerca de la corneta de la computadora y a veces escuchan el ruido, es porque hay interferencia entre ellos dos, entonces ahí ya se está distorsionando la señal. O sea, digamos, existe una incompatibilidad entre los dos equipos que le genera esa interferencia y distorsiona la señal. Si ustedes la llegan con una señal, la van a ver en un osciloscopio, pues allí van a ver, digamos, una especie de rayitas que alteran, eso es ruido. Para las señales digitales, ellas se codifican en bits, lo que les comenté hace unos minutos, en 0 y 1, y son más resistentes al ruido, porque ellas como no son continuas, sino van entre 0 y 1, entonces digamos que resisten más al ruido. Recepción de datos. ¿Qué es lo que hace acá? Pues capturar o decodificar la información que se transmitió, en verla, digamos, leerla de alguna manera en el dispositivo que se tenga. Modulación va a ser adaptarla a un medio donde se pueda transmitir esa señal.
y demodulación, que es el proceso contrario, van ustedes a recuperar la señal original. ¿Okay? Los protocolos pues son las reglas que van a gobernar lo que es la parte de la transmisión y la recepción de los datos que se tengan allí. Entonces todo eso es lo básico, digamos, de manejar ustedes o tener en cuenta en cuanto a la parte de transmisión y la recepción de los datos. Ok, finalmente acá lo otro que les había colocado es los elementos claves que intervienen en lo que es la transmisión y la recepción. ¿Qué es lo que vamos a tener? Igual cuando uno veía en lenguaje y comunicación, usted tiene un transmisor, un receptor, el nombre lo indica, va a recibir la señal, y entre el transmisor y el receptor va a estar el medio para usted transmitir la información, es decir, el canal por donde se va a propagar la señal. ¿Qué perjudica allí? El ruido. O sea, el ruido van a ser todas esas señales que se les van, digamos, a intervenir con la transmisión de la información, pero se considera como un elemento clave porque él va a estar presente. Para eso incluso se usan filtros, ¿okay? Filtros capacitivos para que vayan reduciendo el ruido y todo el estudio necesario que se tenga que hacer. Ejemplos de la parte de señales y las aplicaciones. Pues tienen las señales eléctricas, voltaje, corriente, frecuencia, que son utilizadas en electrónica, en las telecomunicaciones. Esos son ejemplos de señales y aplicaciones. Usted tiene un circuito eléctrico con una fuente alterna, le conecta un osciloscopio y va a ir visualizando cómo va a circular la forma de onda de la corriente o del voltaje. Eso lo puede hacer. Señales acústicas me dicen que es con el sonido. Ellas se utilizan en audio y comunicación. Ópticas ya me hablan de la parte de la luz, y las mecánicas que son utilizadas en los controles de procesos, medición de vibraciones. Entonces allí en ese material pues simplemente, digamos, les resumí, les enfoqué lo más importante para que lo tengan en cuenta de lo que está estipulado en el contenido programático de la materia de ustedes. El cuestionario, como ya lo hemos analizado, va enfocado en el estilo, bien sea selección, bien sea respuesta corta, que sería para mis evaluaciones una sola palabra. ¿Okay? Verdadero o falso, en esos casos pues ustedes leen bien la oración, lo que se les esté indicando. Entonces eso era todo, chicos. Si tienen alguna pregunta adicional. No, profe, ninguna. Gracias por la explicación de la infografía y el examen del cuestionario y sobre lo que nos acaba de leer el material de la teoría de la medición. Okay. Muchas gracias. Ajá, entonces